Buenas noches, días para ustedes. En esta ocasión vamos a revisar a través de este método nuestra segunda unidad, Psicofisiología de las emociones, agresión y estrés. Bueno, ustedes ya empezaron la lectura a través del artículo de Johnson en el que estuvieron revisando contenidos relacionados con el procesamiento del estrés. Más adelante vamos a continuar revisión de esto. Es que vamos a estudiar un poco acerca de cómo ha sido investigado anteriormente el proceso afectivo emocional. Lo que tenemos en pantalla son los primeros métodos utilizados a lo largo de la historia para el estudio del procesamiento afectivo emocional. Las primeras técnicas fueron utilizadas por el psicoanálisis. Lo que ustedes están viendo es una clásica y tradicional mancha de Rorschach. Es una de las partes históricas del estudio de los afectos y las emociones. Este tipo de prueba era utilizada para indagar acerca de lo que un individuo podría estar procesando afectivo emocionalmente en el nivel cognitivo. Y lo que se hacía desde un enfoque psicoanalítico era pues pedirle a la persona que nos dijera qué veía en la pantalla. Pues cabe destacar que a principios del siglo pasado lo único que con lo que contábamos como herramienta para poder investigar este tipo de procesamiento pues eran técnicas bastante arcaicas como esta que estamos viendo, ¿no? Entonces en esos tiempos pues, la investigación giraba en torno a obtener información sobre el afecto y la emoción a través de pruebas proyectivas de este tipo, ¿no? En las que se le preguntaba a la persona qué veía en la pantalla. Si bien pues, el estudio de los afectos y las emociones tiene sus raíces en la aproximación psicoanalíticas, pero existen diferentes aproximaciones contemporáneas que van pues desde ese trabajo empírico del análisis de la información afectiva emocional hasta pues los hallazgos psicofisiológicos y pues los cambios madurativos del procesamiento afectivo emocional a lo largo de la edad. Quizá algunos de los estudios más clásicos pues son aquellos relacionados con daño cerebral, pero no fue hasta principios de este siglo que se empezó a hacer investigación ya utilizando técnicas pues un poco más contemporáneas, como por ejemplo la electroencefalografía. La electroencefalografía ha mostrado cambios importantes en la actividad eléctrica del cerebro cuando un individuo está haciendo procesamiento afectivo emocional. Y también pues se han demostrado cambios relacionados con los procesos afectivo emocionales observados a través del electrocardiograma. Se ha encontrado una relación entre la corteza anterior del giro del cíngulo que establece pues un efecto supresor sobre la actividad periférica cardíaca cuando un individuo está haciendo determinado tipo de tareas neuropsicológicas que demandan atención. Para entender un poco más acerca del procesamiento afectivo emocional, pues es importante recordar algunas nociones básicas de neuroanatomía, sobre todo aquellas relacionadas con los sistemas de activación de la corteza. Recordemos que los sistemas de activación, pues de alguna manera determinan el alertamiento de la corteza y pues el efecto central que tiene sobre el sistema nervioso el procesamiento afectivo emocional periférico. Lo que vemos aquí pues son nada más para recordar los diferentes lóbulos cerebrales y las cisuras
las cisuras principales del encéfalo, cisura de Rolando, cisura interhemisferial, y aquí en esta vista lateral, cisura de cilio, lóbulos frontal, temporal, parietal, occipital, tallo cerebral y cerebelo. Particularmente nos interesa recordar un poco acerca de estas vías de activación de la corteza. Bueno, vamos a revisar este mapa, este pequeño diagrama en el que observamos aquí en los núcleos del RAFE, aquí en la región pontomesencefálica, pues las proyecciones de inervación colinérgica propias de la acetilcolina, y vemos cómo se proyectan desde estos núcleos hacia diferentes regiones de la corteza cerebral, incluyendo, por ejemplo, el giro orbital, la región frontal basal. En toda esta vía pues vemos cómo se extiende a lo largo de la corteza motora de los lóbulos frontales, incluyendo la región parietal e incluso hasta la región occipital. Y también vemos, por ejemplo, aquí otro núcleo de inervación colinérgica que parte del núcleo septal y se extiende hacia los núcleos basales, hacia el núcleo caudal. Pues la función de la vía colinérgica es la de la excitación, es una vía activadora. Existen otros núcleos activadores también, por ejemplo, los que encontramos aquí en la región posterior del tallo cerebral, de la norepinefrina, y estos recordarán de la unidad de ritmos biológicos que estuvimos revisando, cómo esta era una vía activadora que estaba relacionada con los ciclos de sueño y vigilia, las proyecciones de norepinefrina que se ubican principalmente en el locus coeruleus y son parte de la formación reticular activadora. Además, otra vía excitatoria que se localiza en los núcleos del RAFE, la vía serotoninérgica, que forma parte de la formación reticular también. Vemos toda la proyección que tiene desde el tallo cerebral hacia las regiones talámicas, de ganglios basales, también frontales orbitales y extendidas por toda la corteza. Pues serotonina es un neurotransmisor clave en la activación cortical también. Y pues no podemos olvidarnos de otra vía muy importante de activación correspondiente a las conexiones dopaminérgicas que se ubican principalmente en el hipotálamo y en el mesencéfalo. Bien, mesencéfalo, hipotálamo, y sus proyecciones dirigidas hacia ganglios basales principalmente, incluyendo núcleo caudado, putamen, y también hacia núcleo accumbens y la región frontal. También a conexiones hacia la amígdala, hacia el núcleo arqueado y hacia el área ventral tegmental. La dopamina es producida en la sustancia nigra y bueno, recordemos pues que el funcionamiento de la dopamina es activar, excitar y que está principalmente relacionada con el reconocimiento de la gratificación y con los procesos motores. Entonces, en integración, las estructuras principales relacionadas con el procesamiento afectivo emocional se pueden agrupar de manera clásica y tradicional en el sistema conocido como sistema límbico. Bien, este sistema es clave para esta unidad. Se trata de un sistema que integra las estructuras que observamos aquí en este diagrama, incluyendo el septum, el fornix, la región del el giro del cíngulo, la región cingulada, el giro del cíngulo derecho y el izquierdo, el hipocampo, la amígdala, los cuerpos mamilares. A grosso modo, estas serían las estructuras
que componen o que constituyen al sistema límbico. Es un sistema tradicional, histórico, que fue uno de los primeros en integrar las estructuras que se habían identificado a través de diferentes investigaciones que estaban relacionadas con el procesamiento afectivo emocional. ¿Cuáles fueron estas investigaciones que permitieron integrar esa información? Bueno, pues uno de los hallazgos principales en el procesamiento afectivo emocional se lo debemos a Kluver y Bucy. Kluver y Bucy en los años 30 dedicaron sus esfuerzos a indagar acerca de las aportaciones de la amígdala al procesamiento afectivo emocional. Estos estudios los hacían a través de provocar pequeñas lesiones en la amígdala y observar los cambios en el comportamiento en hámsters. Bueno, pues Kluver y Bucy provocaban daño a la amígdala básicamente, ¿no? Y este daño pues provocaba cambios en la conducta de los hámsters que después ellos evaluaban y valoraban. Vamos a revisar un poquito más acerca de esto, qué pasaba con esos hámsters. Los análisis venían ya en la historia por parte de Brown y Schaefer desde 1880 que investigaban con chimpancés. ¿Qué se encontraban ellos? Los chimpancés a los que se les provocaban lesiones en la amígdala presentaban un cambio en la conducta muy particular. Uno de ellos era que tenían un problema en el reconocimiento de la saciedad de los alimentos. Es decir, podían estar comiendo y jamás reconocían que ya se habían llenado, ¿no? Otra de las conductas que se manifestaba mucho en estos chimpancés era una conducta desafiante, bajo reconocimiento del peligro, digamos una especie de conducta intrépida, y ellos la observaban, estos investigadores la observaban a través de, por ejemplo, acercarse a estos chimpancés de los cuales se esperaba reaccionaran de manera evitativa, ¿no? Se alertaran y se alejaran, como si estuvieran en peligro. Entonces, esta otra conducta que se reconoció en los chimpancés fue la de no percibir el peligro, no se daban cuenta de que estaban en peligro. También otra cosa que observaron en los chimpancés con la amígdala lesionada era que la conducta sexual se incrementaba. Empezaban a tener bajo control del impulso de la conducta sexual y estaban continuamente en esta conducta de búsqueda de la procreación. Con los hámsters de Kluver y Bucy pues sucedía una cosa similar. Estos hámsters tenían hipersomnia, dormían mucho, tenían bajo control de la ingesta de los alimentos y tenían bajo reconocimiento del peligro. Entonces parecíamos tener los primeros sujetos en modelos animales que presentaban una especie de anedonia emocional. La anedonia emocional es un bajo reconocimiento del proceso afectivo emocional y de las funciones que tienen las emociones en el comportamiento. Sin embargo, la integración de los estudios de los afectos y las emociones empiezan a tomar más sentido y mayores hallazgos pues hasta 1994. Y estos avances se los debemos principalmente a Antonio Damasio, un investigador que dedicó sus esfuerzos a entender las bases biológicas del procesamiento afectivo emocional. Uno de los grandes descubrimientos a la fecha ha sido la contribución de la amígdala al procesamiento afectivo emocional, ¿sí? La amígdala parece ser una de las principales estructuras en el sistema nervioso relacionadas con los procesos cognitivos de los afectos y las emociones.
y toda la relación que guardan estos procesos junto con otras funciones más complejas como la conducta social, por ejemplo. Lo que tenemos aquí en este diagrama es una tinción que nos muestra en esta resonancia, bueno, perdón, aquí tenemos las tinciones de Nissl que nos muestran los diferentes núcleos que constituyen a la amígdala, los diferentes cuerpos celulares, y lo que tenemos acá del lado derecho es una imagen por resonancia magnética que nos muestra las localizaciones probabilísticas de los núcleos de la amígdala, ¿sí? Y lo que pueden observar aquí ustedes pues es que la amígdala está compuesta de varios núcleos. Todo lo que vemos aquí de colores pues son los núcleos de la amígdala. Esto es muy importante porque cuando entendemos a la amígdala como una estructura formada por núcleos, nos damos cuenta de que cada núcleo posee conexiones específicas a diferentes regiones de la corteza. Esas conexiones específicas nos permiten entender la relación de estos circuitos específicos para hacer procesos específicos. Y esto resulta pues, muy interesante desde un punto de vista de redes neuronales que se dedican a elaborar procesos cognitivos específicos. ¿Sí? Esto es muy importante para poder entender, por ejemplo, la patología en trastornos que vamos a ver más adelante. Y vamos a mencionar de manera muy general en este momento las principales conexiones que posee la amígdala hacia diferentes regiones cerebrales. Pues resulta que la amígdala se conecta de manera muy activa con otras regiones cerebrales y guarda una interacción funcional con otras regiones cerebrales, entre ellas la corteza orbitofrontal. La amígdala guarda una relación funcional con la corteza orbitofrontal. Más adelante vamos a platicar acerca de qué hace esa conexión. También guarda una conexión funcional con la corteza prefrontal, con el cuerpo estriado y con el núcleo accumbens. Kluver y Bucy, como antes lo mencionamos, se dedicaron a causar lesiones específicas en los hámsters en los que estaban haciendo investigación. Y lo que encontraron ellos era, bueno, pues algunos síntomas de lo que ya mencionábamos. Por cada región lesionada llegaban a encontrar síntomas específicos. Por ejemplo, el bajo control para la ingesta, que ya lo mencionamos, ceguera psíquica, sordera y ceguera sin afección sensorial, es decir, la incapacidad para percatarse de que algo que puede amenazar, que se encuentra en el entorno, está sucediendo o está presente, ¿no? La baja activación por parte de estímulos externos hacia la conducta, ¿no? Los estímulos externos de alguna manera activan o engarzan un proceso conductual de reacción a un estímulo determinado. Sí, por ejemplo, si ustedes escuchan en este momento un tronido muy fuerte, pues se desencadena una conducta de alertamiento que consiste en dirigir su atención hacia la fuente de ese sonido. Bueno, pues lo que observaron Kluver y Bucy aquí es que estos hámsters no se alertaban por estímulos ni sonoros ni visuales. Además, también presentaban poco temor a las personas y poco interés por los objetos novedosos. Este es el estudio histórico por parte de Kluver y Bucy. Sin embargo, estudios contemporáneos por parte de Adolphs se hicieron ya en sujetos humanos. Estas conclusiones que vemos aquí en este pequeño apartado de una publicación de Adolphs se extrajo de una alteración que presentó una paciente cuyas siglas denominativas son SM. Esta paciente SM presentó una alteración muy poco común que afecta ambas amígdalas, ¿sí? Entonces esta paciente, por ese trastorno, tuvo un padecimiento que comprometió
sus dos amígdalas quedaron prácticamente destruidas. Bien, lo que descubrió Adolphs es la función que tiene la amígdala en la interacción social, ¿sí? Y lo que vemos aquí en este diagrama es acá del lado derecho, donde tenemos la letra D, tenemos la distancia estándar que las personas guardan cuando se encuentran interactuando, y es de 0.64 metros, es decir, 64 centímetros, ¿no? Si ustedes se ponen a analizar la distancia estándar que guardan cuando están interactuando con otra persona, oscila alrededor de esa distancia, y ustedes pueden observar a otras personas interactuando, personas que no intiman, cuando están interactuando socialmente, guardan esa distancia estándar, ¿sí? Sin embargo, SM, esta paciente con lesión en la amígdala, tenía una dificultad para identificar la distancia apropiada para interactuar con otras personas. Y entonces SM se aproximaba más de lo normal a otras personas cuando estaban interactuando. Y ustedes se habrán dado cuenta cuando interactúan con otras personas que no, con quienes no intiman, hay que aclarar esto, que aproximarse mucho a la otra persona genera una especie de incomodidad en el acercamiento. Bueno, esa incomodidad es reconocida por la amígdala, ¿no? Y ayuda a procesar esta conducta social de aproximación hacia los otros. Bueno, además, la amígdala tiene una función muy importante también en el rastreo de los rasgos faciales relacionados con la interpretación de las expresiones emocionales de los otros. Lo que vemos aquí del lado izquierdo son dos columnas donde tenemos el rastreo visual que hacen participantes controles, y del lado derecho el rastreo visual que hacía la paciente SM que tenía lesión en ambas amígdalas. Bien, estas rayitas blancas que ustedes ven sobre esta cara, estos estímulos son los estímulos faciales de un instrumento de evaluación de expresiones faciales de Paul Ekman, que en la década de los 80 desarrolló un instrumento para estudiar la reacción o la interacción social ante diferentes expresiones emocionales faciales. Bueno, sobre estas fotografías, que son estímulos faciales, tenemos el rastreo que una persona normal realiza. Esta línea blanca representa la dirección en la que movió los ojos la persona que estaba haciendo ese rastreo facial. Entonces, del lado izquierdo tenemos lo que una persona, un sujeto control rastrea para hacer una interpretación de la expresión de la otra persona. Y del lado derecho tenemos el rastreo visual de la paciente SM. Como podrán observar, SM tiene un rastreo que no le permite dirigirse hacia aquellos gestos que le van a permitir interpretar la expresión emocional facial de la persona que está viendo. Interesante, ¿no? Porque de esta manera entonces vemos cómo esa falta de rastreo adecuado pues no le va a permitir interpretar si la otra persona está molesta, o está alegre, o está asustada, o está agresiva con él o ella, y entonces por lo tanto pues su adecuación o adaptación conductual se va a ver comprometida, porque no va a ser una interpretación adecuada. ¿Bien? Bueno, en general, los síntomas que SM presentaba se enlistan de la siguiente manera. SM tenía una inhabilidad para reconocer expresiones faciales estáticas. Bueno, antes de revisar esta lista que tenemos aquí, quiero retomar
importancia, la relevancia de la amígdala en estos procesos, lo que nos permite entender esta lista de dificultades que la paciente se me presentaba es a qué contribuye la amígdala en el procesamiento afectivo emocional y la conducta social. Entonces, la amígdala contribuye a la habilidad para reconocer expresiones faciales, ¿sí? SM tenía dificultades para reconocer expresiones faciales estáticas, es decir, que no se movieran, como fotografías. SM tenía pocos aciertos para reconocer expresiones de miedo intenso, inhabilidad para aprender el reflejo condicionado de miedo pavloviano, inhabilidad de la modulación emocional de la memoria declarativa, imposibilidad para juzgar activación ante estímulos de valencia negativa, preferencias anormalmente positivas para estímulos visuales abstractos. Puede discriminar entre emociones normalmente. Puede reconocer el miedo de la prosodia vocal, pero no de la música. Sí, esta es otra función interesante de la amígdala. La prosodia vocal de miedo es, por ejemplo, una expresión de grito, por ejemplo, o de el acento que hacemos cuando hablamos de manera que tengamos miedo, ¿no? Alguno de ustedes a lo mejor podría simular en este momento que tiene miedo y hablar como si tuviera miedo, como cuando vamos a exponer, ¿no? Cuando hablamos con miedo se escucha una prosodia que es identificada en la voz. Esa es la prosodia, es esa entonación que le damos a la voz. La música tiene el mismo sentido. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, la música de terror, ¿no? Que tiene ciertos sonidos estridentes, agresivos o chillones, pues que reflejan una condición de miedo. Entonces, aquí vemos una participación de la amígdala para reconocer en la música el miedo. Menor habilidad para reconocer escenas de emociones cuando las caras son borradas. Ligeramente disminuida la capacidad para reconocer la tristeza, pero no la felicidad. Inhabilidad para utilizar información de la observación de la región de los ojos. Muy pobre uso de la sección de los ojos para reconocer la información emocional que proporciona. Memoria emocional inhabilitada para lo esencial, pero no para los detalles. Es decir, nosotros recordamos experiencias con una carga afectiva emocional. La amígdala juega un rol importante. No lo hace sola, más adelante vamos a revisar otras estructuras que también lo hacen. Sin embargo, la amígdala juega un rol importante en los recuerdos emocionales, a los que Antonio Damasio llamaba el marcador somático. Cuando tenemos una experiencia determinada que tiene una carga afectiva emocional, esta es almacenada de alguna manera en la memoria con esa connotación, esa marca afectivo emocional. Esa es la esencia de la información afectivo emocional. Bueno, SM tenía inhabilidad para recordar esa experiencia emocional que le proporcionaba algo que hubiera experimentado antes, pero no tenía inhabilidad para identificar los detalles, es decir, ella podía enlistar a lo mejor los detalles de un recuerdo emocional, pero sin la capacidad de reconocer el sentido o la esencia de esa emoción. Bien, probablemente ahora ustedes pueden pensar en un trastorno con el que podamos asociar este problema. Más adelante vamos a hablar de él. Carencia de experiencia de emociones de valencia negativa de la vida real. Fijación de la boca en lugar de los ojos durante las conversaciones con gente real. Tiende más a observar la región de la boca en lugar de los ojos. Disminución en la señal de consumo de oxígeno en la sangre, del nivel dependiente de consumo de oxígeno en la sangre, en la corteza medial prefrontal durante la expectativa de recompensa. ¿Qué significa esto? Consumo de oxígeno, el nivel de consumo de oxígeno en la sangre nos ayuda a identificar
qué estructura cerebral es la que está trabajando más activamente durante un proceso cognitivo determinado, en este caso proceso afectivo emocional, particularmente la expectativa de recompensa, es decir, a realizar una acción, ejecutar una conducta determinada ante la que esperamos una gratificación. ¿Sí? Más adelante platicaremos de alguna prueba neuropsicológica o psicofisiológica para esto. Entonces, durante esa expectativa de gratificación, cuando por ejemplo una persona hace algo de lo cual está esperando una recompensa determinada, por ejemplo las gracias o un saludo o un abrazo, que serían recompensas, bueno, resulta que esta paciente SM no mostraba activación en la región medial de la corteza prefrontal, que es la región interhemisferial de la corteza prefrontal. Carencia del sentido de espacio personal, ya lo vimos, dificultades para reconocer la aproximación personal es aceptable en la interacción entre los individuos. Se desempeña normalmente en la detección rápida y no es consciente del procesamiento de rostros de miel. Muy bien, hasta este punto vamos a revisar lo que corresponde a esta unidad. Lo que vamos a hacer a continuación es que cada equipo se va a reunir a discutir sobre este tema. Van a continuar revisando las teorías de los procesos afectivo-emocionales. Les voy a pedir que lean por favor sobre la teoría de James, el Lange y el cerebrocentrismo, las discusiones históricas acerca de si la reacción emocional tiene un origen periférico o central. Y les voy a pedir por favor que cada uno de los equipos desarrolle un breve escrito donde reporten lo que hayan encontrado y sus conclusiones sobre lo visto ahorita en esta clase. Lo van a hacer en anotaciones propias, ustedes personales, y las vamos a discutir en la clase de la próxima semana. Muchas gracias, que tengan buen día.